Hola, muy buenas noches amigos de Católicos por Convicción. Gracias a Richwell por su invitación a su canal, en el cual vamos a hacer una serie de clases en las cuales vamos a hacer las advertencias de los peligros del New Age, en estas diferentes cosas que están en el mundo y que nosotros sin saberlo a veces por inocencia caemos sin darnos cuenta de que ponen en peligro nuestra alma. En la clase de hoy, bueno, me presento, mi nombre es Priscila Locke, mi canal Soldier of Truth Publishing. Al final les voy a dejar en una claqueta todas mis redes sociales para que me sigan y me apoyen. Yo recién estoy comenzando con mi ministerio. En mi sitio web podrán encontrar todos los artículos que estoy escribiendo diariamente y mi tarea es hacer apologética católica, además de presentar recursos espirituales y devocionales y todo este tipo de herramientas que nos sirvan a nosotros en nuestra hermosa fe católica, la cual he redescubierto y me he sentido llamada a advertir a las personas con las cosas que a veces nosotros nos metemos en problemas, en la oscuridad, y cómo nosotros podemos mantenernos para no desviarnos, porque el camino es estrecho y no podemos mirar hacia los lados, pues podemos caer en confusión. En esta clase vamos a tratar el tema de la astrología desde un punto de vista católico, pues es algo que está muy presente. Lo vemos en revistas, en sitios web, aparece en todos lados, en programas de televisión, siempre al inicio del año, cómo me va a ir este año, que si soy signo X, si soy signo Y. Es más, todos sabemos qué signo somos de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, lo cual es un criterio realmente, se puede decir, ahora que lo veo ya con unos lentes católicos, es un criterio totalmente superfluo, porque si nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que todas las personas que comparten su fecha de nacimiento conmigo vayan también a compartir características psicológicas o de personalidad? No tiene sentido, no tiene sentido alguno, pero esto es algo que nos lo martillan desde tan pequeños que nosotros creemos en esto. Y vamos a ver qué tan lícito es para nosotros como católicos el leer el horóscopo o conocer sobre las cartas astrales. Ya a medida que nos metemos más en ello, ya vemos con estas más terminologías más técnicas de Mercurio retrógrado o de la compatibilidad entre los signos, qué tan cierto es y qué tan inocente puede ser. Tal vez para una persona que simplemente lea su horóscopo del día, como por pasar el tiempo sin realmente basar sus decisiones en ello, bueno, pasa, se podría decir pasa. Pero el problema es que no todos nos quedamos con eso. Y ya bueno, ya vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a ver qué es la astrología y cómo es que esto ha sido introducido en el mundo, especialmente en nuestro mundo occidental. Es muy extendido esto, ¿no? La astrología, en todo caso, es una creencia. Ya con decirte creencia, ya se entiende que es como un sistema de ideas que la gente cree. Es decir, no es una ciencia, no es como, hay que diferenciarlo de la astronomía, la cual hace sí las mediciones de los astros y puede predecir eclipses, puede predecir ciertos sucesos celestiales, cósmicos, este tipo de cosas. Eso es muy distinto, eso sí es una ciencia. En cambio, la astrología es una creencia, la cual estuvo originada en Babilonia y el antiguo Egipto. Em, en Babilonia, que conocemos estos dos lugares están mencionados en la Biblia y ya vamos a ver más adelante por qué. En Babilonia ellos creían que las estrellas conformaban ciertas configuraciones en una especie de círculo alrededor del cielo
y que a medida que va pasando el año, esto va cambiando y van ejerciendo influencias en las personas y que los planetas están como que habitados, digamos así, por dioses. Es decir, el planeta Marte está habitado por el dios de la guerra, digamos así, ¿no? Es un ejemplo, porque esto no es una clase de astrología, esto es una clase de advertirnos lo que es. Así que no es que mi idea es explicarnos este tipo de cosas, sino entender el por qué esto nosotros no deberemos hacerlo. Bueno, la posición de los astros supuestamente influye en la vida de las personas de acuerdo a su fecha y lugar de nacimiento. El horóscopo o las cartas natales, todo este tipo de cosas, cartas natales, horóscopo, compatibilidad, yo lo comparo como poner una pregunta muy importante en nuestra vida, una pregunta muy, muy vital en nuestra vida, como por ejemplo, ¿me debo casar con este señor que me está proponiendo matrimonio? Esto es algo muy importante. Y yo, para saber la respuesta, el equivalente al consultar con los astros es como escribir esa pregunta en una botella y lanzarla al mar y pretender que me va a llegar una respuesta verdadera. O sea, vemos, es totalmente irracional, porque en esta toma de decisiones nosotros no podemos basarnos en algo que es totalmente irracional. No podemos nosotros conocer el futuro, porque la idea de esto, del horóscopo, es como de saber cómo me va a ir a lo largo del año, que si voy a salir de viaje, de que si voy a conseguir ese trabajo que estoy buscando. Es decir, en otras palabras, lo que me ofrece es un conocimiento oculto. Y un conocimiento oculto, en otras palabras, es el eterno engaño. El eterno engaño que nosotros vemos en Génesis 3 del 1 al 7, en donde nosotros podemos leer la historia de la tentación y la caída del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Y no tengo aquí mi Biblia, pero vamos a ver si lo busco aquí, porque a ver, ¿cómo era Génesis? Génesis 3 del 1 al 7. Si tienen sus Biblias, sería interesante que lo puedan ver. Vamos a ver si aquí está. Aquí está. Pero la serpiente era más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, que Dios puso el conocimiento, el árbol del conocimiento, en la mitad del jardín del Edén. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios sabía que los humanos tenemos ese interés por el conocimiento, que queremos saber más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Lo puso allí con la idea de dejarnos a nosotros nuestro libre albedrío de obedecerle o no obedecerle, pero siempre había dado la consecuencia, la desobediencia, que iba a ser la muerte. Es decir, el pago por la desobediencia iba a ser la muerte. Adán y Eva estaban conscientes de que no lo debían hacer, porque Eva dijo, eh, Dios nos dijo que del árbol del fruto de los conocimientos no podemos comer, porque si lo comeréis, moriréis. Entonces la serpiente, aquí viene el engaño, dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios, el día que coméis de él, sabe que ustedes abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y esa es el eterno engaño, no solo de la astrología, de todas estas creencias del New Age, que a lo largo de estas distintas clases vamos a ver. Y yo siempre voy a regresar a este Génesis 3 del 1 al 7, porque es vital para nosotros que tengamos bien presente de que la serpiente, es decir, Satanás, nos engaña, nos dice algo que es falso para que nosotros caigamos. Nos está ofreciendo un conocimiento oculto.
y nos va a decir que nosotros vamos a ser como dioses, porque solo Dios sabe todas las cosas. Entonces él dice, la serpiente les dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Nuevamente, ¿no? Ese conocimiento oculto es algo muy tentador. Todos quisiéramos saber cómo nos va a ir, qué nos depara. Por ejemplo, si vamos a hacer un viaje o si vamos a emigrar del país, ese tipo de cosas, ¿cómo me va a ir? ¿Qué tal me va a ir en mi matrimonio o con esta persona que conocí o con esta propuesta que me están haciendo? Siempre eso es algo muy tentador y aquí estaba advertido. Se sabía que este árbol del conocimiento era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces Eva tomó de su fruto y lo comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ambos abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos sintieron vergüenza y que ellos se dieron cuenta es decir, sí supieron el bien y el mal. Sí, esa partecita sí era verdad lo que les dijo la serpiente, conoceráis el bien y el mal, pero nada más. Es decir, uno sabe por eso cuando uno peca tiene ese sentimiento de culpa, porque uno sabe que está bien y está mal. No hay excusa de decir, ay, yo no sabía que eso no se puede hacer. Sí lo sabemos. Por eso nos da un sentimiento de culpa cuando hacemos algo malo. Ese conocimiento de la moralidad está intrínseco en nosotros los humanos y todos, así no sean cristianos, así sea una tribu perdida en, en, el, en el monte. Siempre sabe la persona cuando algo está haciendo que está mal. Entonces, como vemos, la serpiente siempre nos da parte de verdad, pero en realidad nos está engañando. Y nosotros con este tipo de prácticas lo que estamos es cayendo en ese engaño. Caemos seducidos en que podemos como obtener atajos, digamos, para tomar nuestras decisiones, porque muchas veces las decisiones las tomamos con los ojos tapados, sin saber. En realidad Dios no le interesa darle a su humanidad el conocimiento completo, porque es como una prueba de fidelidad para nosotros, que nosotros tengamos esa fe completa en Dios y solamente con confiar en Él nosotros nos decidamos, sabiendo de que Él va a llevar las riendas de nuestra vida, sin que nosotros busquemos por ahí otras, se puede decir, otros atajos, como que digamos una forma de saber. Es como una rebelión de nosotros a no tener esa obediencia ciega a Dios, sino que buscamos ser autónomos de Dios, buscamos no necesitar de Él. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos dejamos engañar por cualquiera de estas prácticas del New Age, en este caso de la astrología, que es lo que vamos a examinar a fondo y a profundidad. Vamos a ver entonces ¿por qué acierta el horóscopo? Porque muchas personas me van a decir, pero sabes que yo una vez me hice la carta natal, me la hice ver y me salió bien acertada, me dijo tal y como yo era. Bueno, pues para yo hacer la investigación de esta clase, me puse a investigar y di con este investigador francés, no tengo el nombre de él, pero hay un investigador francés que era muy conocido en hacer horóscopos y cartas natales y todo este tipo de cosas. Y él, para hacer como un research, como una especie de investigación, él lo que hizo es que puso un anuncio en el periódico diciéndole a las personas que les envíen sus direcciones para él enviarles de vuelta su carta natal. Y muchas personas contestaron, más de 100 personas contestaron el anuncio diciendo, bueno, yo quiero saber, yo quiero saber cuál es mi carta natal. Entonces, él les envió un reporte de 10 páginas con las predicciones y las características de su personalidad. La cosa es que el 90% de las personas que recibieron este reporte dijeron que
estas predicciones eran acertadas. O sea, decían, wow, supo todo de mí. Eso es así, ese soy yo, supo todo, todo. Solamente con saber y darle mi fecha de nacimiento, supo todo de mí. Wow, es cierto. Bien, pues, el, al final, este investigador lo que nos comenta es que él envió el mismo reporte a las 100 personas. No hizo un reporte individual a cada uno, les envió el mismo. Y lo que es más sorprendente es que este reporte que él envió fue realmente de un señor conocido como doctor Marcel, que fue un asesino en serie. Es decir, que las personas se identificaban con con esa persona. Como podemos ver, hay una especie de engaño psicológico que ocurre y que nos hace a nosotros creer que estas predicciones son acertadas. Y esto se debe a algunas, digamos, pautas psicológicas, digámosle así, pautas psicológicas, que son el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación busca ejemplos que confirmen algo que nosotros nos están dando ya por sentado, ignorando las fallas. Es decir, que por ejemplo, para un creyente en el horóscopo, lee el horóscopo y ve que le dice, tú eres una persona muy asertiva, eres empático, eres orgulloso. Entonces dice, oh, sí, 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 sí. Pero cuando le dice, eres tacaño, y me digo, no, no, no tanto, pero bueno, no importa, dijo que soy orgulloso y eso sí soy. Es decir, que se ignoran las falsas cosas, las que no están de acuerdo consigo mismo, aceptando las que sí. Entonces, esto es un sesgo de confirmación. El sesgo retrospectivo nos habla de interpretar datos que selectivamente nosotros los tomamos de eso que leemos para una vez reconocidos con las cosas que han sucedido, decir, ah, sí acertó. Sí, es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, que una vez que ya me da el resultado, que me dice, este año va a ser un año de muchas pruebas para ti. Bueno, pues sí, cuando ya me pongo a recapitular, claro, este año fue, obtuve una deuda y eso me puso en prueba y tuve que hacer muchas cosas. O sea, obviamente, ya cuando pasamos el año vemos que sí tenía razón, pero como son las predicciones o este tipo de cosas, siempre te dan eh, pautas muy vagas, muy generales, entonces se adaptan a cualquier persona, a cualquiera, a cualquiera, cualquiera. El sesgo de disponibilidad es igual, parecido, ¿no? Es cuando nosotros recordamos aquella predicción que sí acertó y la que no acertó, sinceramente, ni siquiera la recordamos. Cabe destacar que este mismo proceso psicológico ocurre en todo tipo de adivinación. Es decir, si nosotros nos vamos a hacer leer las cartas, va a ser la misma proceso psicológico que va a suceder. Si nos vamos a hacer leer el péndulo, leer la mano, cualquier tipo de adivinación utiliza esa, digamos, estas artimañas psicológicas. Y como no sé si habrán visto en mi testimonio de conversión, yo personalmente hacía este tipo de lecturas, yo hacía cartas astrales, yo hacía lecturas de tarot y yo siempre ya conocía yo de este tipo de cosas. Yo decía, no, yo sí soy honesta, yo sí lo hago, sinceramente, yo no me estoy basando en eso. Pero esto es algo que nosotros como, digamos, como desde el otro lado, viéndolo del lado de la bruja honesta, por decirlo así, uno sinceramente dice, no, yo no quiero engañar a las personas, yo no quiero que ellos me digan nada. Pero en la parte subconsciente nosotros vamos captando, nosotros como brujas, digamos, vamos captando lo que el cliente te va diciendo y te vas guiando y te vas desviando de la manera, escuchando lo que, o sea, diciéndole a la persona lo que ellos quieren escuchar. Entonces es bien para una persona que es creyente en esto, esa persona
se va a sentir soportada por las cosas que la persona, la bruja le va diciendo y viceversa. Es decir, es una retroalimentación, porque tanto la persona que consulta como el consultor, ambos están en caminos oscuros. Y admito que yo hacía este tipo de cosas, yo estaba en esa oscuridad y este es también un engaño del demonio, porque lo que el demonio busca es alimentar tu ego como bruja, en el cual tú dices, sí, yo sé, entonces yo tengo el conocimiento, yo tengo el don. Entonces es algo que cabe destacarlo aquí, ¿no? No solamente para el consultante, sino también a veces el consultor, quien obviamente está en un camino oscuro, está siendo engañado por Satanás. Es decir, muchas veces el consultor de muy buena fe quiere decir, no, yo sí, yo no me estoy tratando de estafar a las personas, yo no les pregunto nada antes de que me digan, me vengan con su consulta para yo no sugestionarme. Pero esto es un proceso subconsciente, es a nivel psicológico. Y cuarto, tenemos la sugestión, que nos hace que nosotros nos identifiquemos psicológicamente con estos arquetipos del zodiaco. Y esto es algo que cualquier persona que esté aquí en el chat, de pronto si saben cuál es su signo y saben cuáles son sus características, ellos se identifican, porque uno desde joven, uno se entera, yo soy signo tal, y este signo está asociado a esta característica, y por lo general nosotros nos identificamos con las características que son más halagadoras. Eso es algo interesante, ¿no? Pero si vemos todas estas características podrían quedarle a cualquier persona. Es decir, vamos a decir un signo que yo, nada que ver que yo no sea, no quiero entrar en los detalles porque ya digo, esto no es una clase de astrología. Por decir un signo X que yo no soy, tiene estas características que son totalmente opuestas a mi personalidad, entonces yo las descarto. Pero si yo me pongo a pensar de manera objetiva, yo también podría estar en todas esas características, por decir, que yo sea una persona muy, digamos, displiciente con el dinero, que yo no veo en gasto, no escatimo. Eso podría ser cierto, pero si me pongo a pensar, no es cierto, porque por ejemplo en ropa, por decirlo así, algo muy personal, a mí no me interesa comprarme la ropa más cara, a mí me encanta comprarme la ropa en cambio más económica. Pero cuando es de ir a un lugar a comer, ahí yo no escatimo en gastos. Entonces, voy a decir, sí, sí calza de que yo soy una persona que soy muy displiciente con el dinero. A mí yo soy muy generosa y no es verdad. La verdad es que simplemente yo me adapto a la parte de mi personalidad que coincide con esa característica relacionada con ese arquetipo. Así que vemos que todo es un truco, todo es un truco, tanto para el que consulta como para el consultor. Es decir, si una persona aquí que haya sido también astrólogo, que haya leído las cartas o que haya hecho cualquier tipo de adivinación y que diga, no, pero si es verdad, pues sepa lo que es por simplemente un truco psicológico. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver cómo nosotros cuando estamos en esto de la astrología nos justificamos. Porque siempre sabemos, como decíamos en Génesis 3, del 1 al 7, se ve que el humano cuando comete la desobediencia siente culpa. Entonces, para no sentir esa culpa, busca justificaciones. Entonces, vamos a ver la justificación que siempre dicen los astrólogos para decir que lo que ellos hacen en realidad no está mal. Y esta la encontramos en Mateo 2, del 1 al 2, en donde nos habla de la señal en el cielo que fue vista por los sabios de Oriente. Entonces se justifica diciendo, bueno, pues los sabios de Oriente mirando al cielo descubrieron en una estrella aquella señal que hablaba de la venida del Mesías. Así que la Biblia en realidad está apoyando la astrología, no hay ningún problema, ¿sí? Incluso nosotros nos vamos a Números 24, 17, en donde se podría, digamos, respaldar aún más esto, o mejor dicho, se podría entender esto de la estrella.
En Números 24:17 nos dice, nacerá una estrella de Jacob, se levantará un cetro de Israel. En lo que en realidad nos está hablando allí es como una especie de pre, predicción, por decirlo así, de que una estrella va a nacer. Y esa es realmente lo que nos respalda este. Gracias, saludos. Perdón. Esto es lo que realmente nos está interpretando. Es una interpretación posterior que se le da y no es que, no es que Dios está apoyando la astrología porque había permitido que los astrólogos sepan por medio de una estrella el nacimiento del Mesías. Ahora, bueno, vamos a ver lo que en realidad nos dice la Biblia, porque esto es una justificación, esto es simplemente una excusa para poder seguir. Pero vamos a ver qué es lo que realmente nos dice la Biblia. Y vamos a ver que la Biblia es muy clara al respecto de este tipo de prácticas. En Éxodo 23:24 nos dice, no te inclinarás a sus dioses, refiriéndose a los dioses de Egipto. No les servirás ni harás como hacen ellos. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Esto se lo dijo Dios a Moisés para hablarle de su pueblo que estuvo cautivo en Egipto. ¿Y cuál es el problema? Que Egipto estuvo en ese tiempo con ese paganismo y con ese politeísmo. ¿Y qué hablamos? ¿De dónde surgió la astrología? En el antiguo Egipto. Vamos a ver en Levítico de 18 al 3, capítulo 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Y está claramente dicho en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Es decir, que Dios conoce que hay ciertas naciones que están, digamos, totalmente, tienen esas tendencias, tienen esas creencias. Y eso se puede aplicar a nosotros ahora, en la actualidad. Así sea, no haréis como hacen aquí en California. Porque aquí, donde nosotros vamos a cualquier supermercado, vamos a encontrar libros de astrología hasta para niños. Entonces, nosotros estamos aquí, estamos en Occidente y estamos rodeados de este tipo de cosas. Y lo que sucede en Estados Unidos sucede en todos nuestros países. Entonces, no podemos nosotros hacer, aunque vivamos aquí, aunque estemos rodeados, aunque las grandes corporaciones nos metan eso por los ojos, nosotros no debemos hacerlo, es un mandato de Dios. En Levítico 20:23 también nos habla, no andaréis en las prácticas de las naciones que yo arrojaré de delante de vosotros, pues ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. Si nosotros vemos siempre qué sucedía con estas naciones que se abocaban a la astrología, Dios a la final los castigaba, porque Dios aborrece estas cosas, las aborrece. En Deuteronomio 12, del 30 al 31, nos habla, cuídate de no caer en la trampa de imitar a estas naciones que serán exterminadas delante de ti. No averigüéis acerca de sus dioses diciendo, ¿cómo adoraban esas naciones a sus dioses? Quiero hacer lo mismo. De nuevo, por favor, no caigamos en estas tentaciones, porque Dios claramente nos está advirtiendo que son naciones. Es decir, que esto nos viene de una cosa colectiva, de un poder superior que nos está indicando, hazlo, aquí está, sigue esto, de aquí puedes saber algo, hay un conocimiento oculto. No lo hagas, no lo hagas. Jeremías 10:12 nos dice, así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. De nuevo, aquí está siendo mucho más claro, nos está hablando de las señales del cielo, es decir, de todo este tipo de posiciones de los astros y todo ese tipo de cosas que hay, que en la astrología se suponen muchísimo que tienen cierta influencia. Nosotros no tenemos que temer a eso porque nuestro Dios nos lo está advirtiendo varias veces en su verdad revelada, que es las Santas Escrituras. Vamos a ver ejemplos específicos en donde se ve este repudio de Dios ante los astrólogos.
Los magos incapaces de interpretar los sueños de Faraón. Esto lo vemos en Génesis 41:8, en donde dice, y aconteció que por la mañana estaba agitado su espíritu, está hablando de Faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien se los interpretase. Esto de la interpretación de los sueños es algo muy, digamos, atado a este tipo de prácticas ocultas. Y si alguien ha estado inmerso en eso, me puede dar la razón, que pueden conocer de que se indican que en los sueños tienen significados. Pero Dios, en su soberanía, él puede, si quiere, mandar mensajes por los sueños. Sí, por supuesto que lo puede hacer, pero él no dispone de ese conocimiento oculto así a forma arbitraria. O no es que haciendo un curso de astrología o de interpretación de sueños o de reiki o de cualquiera de esas cosas, nosotros vamos a obtener ese don, porque no es así. Dios le ofreció ese don específico de saber los sueños a José, quien era su hijo predilecto. Recordemos esa partecita de la historia. Entonces, significa que a ciertas personas Dios le puede dar estos dones de poder saber los sueños. Y tenemos otro ejemplo también en el libro de Daniel, del en el capítulo 2, del 27 al 28, vemos, respondieron en presencia del rey diciendo, el arcano, es decir, el misterio, ¿no? Arcano significa algo oculto. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Nuevamente, vemos que es Dios el que en su soberanía decide a quién le va a revelar estos misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de conocer en los postreros días. ¿Y quién fue el que supo este tipo de, de cosas? Vamos a ver en contexto que Nabucodonosor fue rey del imperio caldeo, el cual estaba también, el imperio caldeo es como se puede decir la neo-Babilonia. ¿Y de dónde salieron los astrólogos? De Babilonia. Entonces, él expandió este territorio de Babilonia de una manera militar y de una manera muy grande, ¿no? Y él le construyó a una diosa pagana, Ishtar, una puerta, una especie de entrada, un arco gigante muy, muy majestuoso a esta diosa de la fertilidad. Y esto no le agradó para nada a Dios. Entonces Dios por medio de sueños le advirtió, y solamente fue Daniel, nuevamente un profeta del Señor, el que le advirtió. Entonces, gracias a Daniel, que le advirtió este pecado grave que él había hecho, él le indicó que iba a obtener un castigo divino por este tipo de cosas que él había hecho, por haber rendido culto a las diosas con minúscula, a las diosas de la fertilidad, ese tipo de dioses falsos. Entonces, ¿qué es lo que le advirtió? Que Nabucodonosor iba a perder la razón e iba a alimentarse como los bueyes, comiendo de la hierba. Y eso fue lo que sucedió. Sinceramente sucedió, podemos ver en Daniel 4, del 28 al 27, cuando vemos que el rey Nabucodonosor pasó tal como le habían predicho, iba a perder la razón y estuvo habitando los bosques como un animal. Pero cuando en un momento de luz él reconoció y reconoció con su humildad la soberanía de Dios sobre todas las cosas, esto lo vemos en Daniel 4, en el verso 31. Allí vemos cómo, es que no traje la Biblia, qué horror. Pero bueno, vamos a verlo, Daniel 4:31. 4:31. Es que es muy bonito esto. Vamos a verlo y dice,
Aún estaba la palabra de la boca en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Como vemos, hasta que reconozcas. Esto, la moraleja es que nosotros vamos a estar así, digamos, como animales, vagabundeando por el mundo, alimentándonos de hierba, es decir, de algo que no, sinceramente, no nos alimenta, hasta que reconozcamos la soberanía de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer. Y en el momento en que el rey Nabucodonosor reconoció esta soberanía, fue cuando él recobró la razón y pudo recuperarse. Entonces es bien importante que nosotros reconozcamos. Vamos a ver la advertencia a Babilonia que está en Isaías 47 del 13 al 14, donde dice: cansaste con tus muchos consejos, levántanse ahora los contempladores de los cielos, los que miran las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas de la potencia de las llamas, y no habrá ascuas para calentarse, ni lumbre para sentarse delante de ella. Claramente nos está advirtiendo que los que contemplan las estrellas, los que cuentan los días, van a ser llevados al fuego que los quema. Así que es una advertencia. Nosotros estamos advertidos y no podemos hacerlo por simplemente por moda o porque, bueno, no pasa nada, porque sabemos que a Dios no le agrada que nosotros miremos en las estrellas algún atajo para poder conocer cosas que están ocultas hacia nosotros. Vamos a ver, pero ¿por qué Dios prohíbe la adivinación? En Deuteronomio 18 del 10 al 12 vemos que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Esto era una actitud pagana que ellos hacían pasar a sus hijos por el fuego. Tenían esos rituales de fuego. Quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas este tipo de prácticas Dios las prohíbe, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y estas abominaciones Jehová tu Dios las echa las naciones de delante de ti. Así que ningún tipo de adivinación, ni de ningún tipo, es agradable a Dios. No podemos nosotros engancharnos con esto. ¿Y por qué esto no es una práctica inocente? Vamos a ver en resumen de todo lo que hemos hablado. Primero, porque estamos desobedeciendo a la voluntad de Dios, quien nos dijo: no puedes ir a buscar conocimiento oculto. Eso es lo que prácticamente nos está diciendo en Génesis, cuando les dio las órdenes a Adán y Eva con respecto al árbol del conocimiento. No puedes hacer todo lo que quieras aquí, excepto buscar conocimiento oculto, pero es lo que primero hacemos, ¿no? Cuando nos metemos en este tipo de cosas New Age. Luego, ¿por qué tampoco no es inocente? Porque nos conduce a la idolatría. Y como veíamos que esto es los babilónicos o los egipcios, ellos tenían muchos dioses y ellos creían en que estos dioses tenían ciertas influencias y poderes entre las personas. Entonces les dedicaban altares, les dedicaban sacrificios. Lo que estamos nosotros es cayendo en eso. Y van a decir: pero yo no hago ningún sacrificio a ningún dios. Pero si por decirte que tú eres X signo y que ese X signo está regido por el planeta Venus, por decirte así. Sí, el planeta Venus, el planeta de la belleza, de la ternura. Entonces, a la larga, nosotros estamos creando ese ídolo en nuestra vida. Es decir, que no es que nosotros tengamos que
literalmente hacer un altar y quebrar un cabrito y dedicárselo al planeta Venus para que a Dios le moleste. No es necesario que sea literal, sino que si lo hacemos de una manera simbólica, es decir, si nosotros nos creamos un ídolo y nosotros decimos, ay, es que ese es mi planeta regente, el Sol es mi planeta regente, que ni siquiera es un planeta, pero según para la astrología sí. Entonces, nosotros nos estamos creando un ídolo de eso. Así que, ojo, nosotros al hacer este tipo, al creer en este tipo de cosas, recordemos, la astrología es una creencia, es un sistema de creencias. Nosotros al creer este tipo de cosas, a la larga estamos haciendo un ídolo y estamos prácticamente digamos, pecando contra el primer mandamiento de Dios, que dice, no tengáis otros dioses delante de mí. Así que no es tan inocente querer conocer mi futuro o leer mi horóscopo. No, no lo hagamos nunca. Ahora, ¿por qué también Dios nos lo prohíbe? Porque es un engaño y manipulación. Dios sabe cómo funciona nuestro cerebro. Dios nos creó. Dios nos creó. Es increíble. Él fue el que maquinó toda nuestra maravillosa eh, órgano que nosotros tenemos aquí, que es el cerebro. Él lo hizo. Es una máquina complicadísima, una máquina biológica, orgánica, complicadísima, que tiene unas cosas que la ciencia recién está descubriendo. Pues Dios lo hizo. Él ya sabía cómo iba a funcionar. Él ya sabía que nosotros íbamos a caer en esos sesgos cognitivos, en ese tipo de confirmaciones y de tipo de trucos psicológicos. Entonces, él lo que quiere es que nosotros evitemos el engaño, porque prácticamente el 90% de las predicciones, las personas van a caer en ellas y van a creer que sí. Ah, y me olvidé de mencionar algo también. Existe un escritor, ay, no le hice diapositiva, pero su nombre es Paul Kunkel. Paul Kunkel es un conocido astrónomo, o sea, que sabe de las estrellas, de la posición de las estrellas, y él nos advierte que en el tiempo de los babilonios, cuando ellos diseñaron esta rueda del zodíaco, eso fue hace varios miles de años. De ese tiempo para acá, las estrellas se han movido, es decir, por la situación de la luna y de la tierra y todo eso, porque las estrellas no es que se mueven, están tan lejos que sinceramente no es que haya un cambio, pero la Tierra se mueve, hay un movimiento de rotación, de revolución. Entonces, para estas alturas, ya nosotros ya no somos los signos que nosotros creemos que somos. Así que si alguien, de acuerdo a su fecha de nacimiento, se va a decir que es Libra, en realidad no es Libra, es el signo anterior. ¿Ya? Así que esto no tiene ya sentido alguno, el nosotros identificarnos con estos patrones. Y si lo hemos hecho, es simplemente por estos sesgos y engaños que ocurren a un nivel subconsciente y que Dios, sabiendo, conociendo que nosotros podemos caer en estas trampas, de una nos las prohíbe. Bueno, vamos a ver también que este tipo de prácticas nos da una apertura a influencias malignas. Y estas influencias malignas surgen cuando nosotros caemos en estas, o sea, cuando ya vamos cada vez más profundamente con este tipo de cosas. Porque, ¿qué sucede? La astrología se puede decir que es una puerta de entrada a otras prácticas. Entonces, cuando uno empieza así inocentemente a simplemente leer en una revista cómo le va a ir en ese año, que sí, cómo me va a ir por mi signo, poco a poco ya empezamos a adentrarnos en este tipo de conocimiento oculto y ya queremos entrar al Reiki, ya queremos entrar a los cristales, y porque nos indica que sí, que para el signo X la piedra regente es tal, y que para el signo Y el cuarzo es tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a adentrarnos cada vez, es como un hoyo de conejo, como le dicen en inglés, rabbit hole, que nosotros nos vamos adentrando cada vez más hasta que sin querer ya nos perdemos en la oscuridad. Así que no podemos
hacer uso de este tipo de cosas, ni siquiera por juego. ¿Y por qué? Últimamente, no es una práctica inocente porque nos hace una desviación de la fe y la confianza en Dios. Nosotros, gracias Camila. Nosotros cuando hacemos este tipo de prácticas, consultamos con los astros, consultamos nuestra carta natal y todo eso, lo que a la larga estamos haciendo, este, estamos haciendo la pérdida de nuestra confianza. Quiero invitarles, por favor, a darle me gusta a esta publicación para que si esto les está sirviendo, les ayude a otras personas para que tengamos más personas que entiendan esto. Sí, sinceramente, las personas caemos en estas cosas por curiosidad y la curiosidad mató al gato. Así que vamos a darle al me gusta, a compartir con otras personas para que no pueda, para que evitarles este tipo de situaciones. Vamos a ver las citas patrísticas sobre la astrología, porque para que veamos que los padres de la iglesia ya estaban al tanto también de eso, es decir, desde la iglesia primitiva ya se entendía el peligro de este tipo de prácticas. Vemos que San Juan de Crisóstomo nos decía, la adivinación y la magia no son solo inútiles, sino también peligrosas y perniciosas, porque son insidiosas y conducen al alma hacia la idolatría. Lo que les decía, no es algo inocente. A la larga nos conduce a la idolatría. San Agustín de Hipona nos dijo, las artes mágicas, la adivinación y la astrología son invenciones del diablo con las que se intenta esclavizar a las almas y apartarlas de la verdadera adoración de Dios. Y esto es verdad, porque es una esclavitud. Cuando una persona empieza a creer en este tipo de cosas, poco a poco se engancha más y más y más. Y al principio solo leía su horóscopo, pero ya después va y consulta a una bruja que le lea las cartas. Ahí ya está totalmente perdido. ¿Por qué es una esclavitud? Porque no puede tomar una sola decisión si no se hace consultar, si no se hace leer las cartas, el tabaco, el café, las líneas de la mano, cualquier cosa. Hay infinidad de maneras de adivinar, que tristemente yo estuve en todas y sé lo seductor que es esto. Por eso es una invención del diablo, ya nos advertía San Agustín de Hipona. Vemos que San Juan de Damasceno nos decía, las prácticas adivinatorias y mágicas son obras de la oscuridad y del engaño. Nuevamente, a través de ellas el diablo seduce a las personas y las aleja de la fe de Dios y las expone a peligros espirituales. Porque es verdad, cuando nosotros estamos ya bien sumergidos hasta aquí de eso, ya nosotros olvidamos que nuestro verdadero refugio está en Dios, está en la Virgen Santísima, está en la oración, en la Eucaristía. Nosotros, al caer en esto, poco a poco nos vamos desviando, poco a poco. Es un desvío pequeño, al principio es pequeño, pero cuando vemos al largo tiempo, a largo plazo, estamos perdidísimos. Y lo único que nos podría salvar son las oraciones de nuestros seres queridos, alguien que esté orando por nosotros para que nos salve, porque ya nosotros nos hemos obnubilado tanto nuestra mente que ya no creemos en el verdadero plan de salvación y en lo que sinceramente a nosotros nos va a salvar del pecado, que es Jesucristo, es el que salva. San Basilio el Grande decía, la adivinación y la magia son contrarias a la fe en Dios. Quienes buscan respuestas en estas prácticas rechazan confiar en la providencia divina y se entregan a la influencia del maligno. Nuevamente, como vemos, todos estos padres están mencionando al maligno, al demonio. Así que no es exagerado, porque a mí me podrían decir, ay, ya se hizo hermanita. Las personas que eran antes mis amigas y que cuando me convertí al catolicismo me dieron la espalda y dicen, ay, ella ya se hizo hermanita, ahora ya se hizo, en Ecuador decimos curuchupa. Dicen así, no me importa, porque es el diablo el que está en eso. Y ellos dicen, ay, ahora todo lo ves satánico, todo lo ves el diablo. Pero es que es verdad,
Es el diablo el que está detrás de todo eso, porque él nos quiere que le demos la espalda al Señor. Él quiere que desobedezcamos. Él quiere que no tengamos como nuestro soberano a Dios, sino que busquemos a nosotros mismos como ser nuestros propios dioses, nosotros mismos actuar independientemente de Dios y no buscar su ayuda, no buscar su protección, su providencia, sino que yo sola puedo, no necesito de Dios. Esa es la verdadera eh, meta del demonio, que nosotros nos alejemos, que le demos la espalda a Dios, porque Él se reveló primero, recordemos que Él era un ángel y Él se reveló, y Él lo que busca es que muchas más personas se rebelen. Entonces, cuando nosotros estamos en compañía del diablo, es como estar, poner a una manzana buena junto con una manzana podrida, se van a podrir las dos. Sí, tenemos que recordar, sí, sí lo mencioné. La astronomía es una ciencia. La astronomía hace mediciones matemáticas, trigonométricas, es una ciencia exacta. Por eso es que podemos nosotros saber con exactitud las fechas de las diferentes eventos astrológicos, como por ejemplo eclipses o el regreso de un cometa, ese tipo de cosas. Y esto es algo que se hacía desde mucho, mucho tiempo atrás, es decir, que no es ahora con nuestras computadoras. Incluso antes, Copérnico hizo muchos avances astronómicos. Ya estamos hablando de una ciencia. La astrología es una pseudociencia, es una creencia, es algo que la gente cree. Y cuando uno cree, uno cae en, o sea, cuando uno cree de una forma irracional, porque recuerden, nosotros somos creyentes en Dios, pero nosotros no somos creyentes irracionales. Por eso hacemos apologética, por eso nos interesa la apologética y estamos en este canal, ¿verdad? Porque Richbell hace apologética, es decir, da razones para nuestra fe. Nos estamos formando en el cristianismo y entendemos por qué nosotros creemos. Pero en cambio, estas cosas del New Age que vamos a tratar en distintas clases, todas son creencias, son simplemente basadas en la irracionalidad. Ahora vamos a ver las citas de santos sobre la astrología. Los santos, como sabemos, son los frutos de la iglesia, son personas que nosotros debemos imitar porque en su búsqueda de la santidad han llegado a una perfección que los tiene mucho más cerca de Dios y a nosotros nos deben servir como ejemplo. Tenemos a San Juan Crisóstomo, quien dice, la astrología es una ciencia falsa, nuevamente, ciencia falsa y vana. Vana, ¿qué significa vana? Significa algo que tiene que ver con nuestra vanidad, con algo completamente superfluo, con algo que es apariencia. Nos da una apariencia de algo que en realidad no tiene sentido. Los cristianos no deben buscar en los astros la guía para sus vidas, sino en la sabiduría y la voluntad de Dios. Porque ese es el asunto. Cuando las personas caen en esto, por lo general es cuando están en una cierta situación o cuando sufren una pérdida, cuando tienen o están en una circunstancia difícil. Entonces, en lugar de confiar en Dios, de recurrir a la oración, al Santo Rosario o a la reconciliación, a acudirnos a confesar para sacarnos pesos de nuestras espaldas, eso es lo que nosotros debemos hacer. No acudir a este tipo de cosas. Si yo tengo algún peso en mi conciencia, algún problema, es porque he pecado. Entonces ya más adelante vamos a hablar sobre el examen de conciencia. Pero nosotros nos desviamos de Dios por caer en estas guías superfluas de los astros o de cualquier cosa. Vamos a ver que San Agustín de Hipona nos dijo, la astrología es una superstición y una forma de idolatría. Los cristianos debemos rechazarla y confiar solo en Dios, quien tiene el control sobre los destinos de los hombres, no los astros. Los astros son simplemente seres inertes, objetos celestiales que están allá, que no tienen influencia alguna sobre nosotros. Ninguna influencia. Es la misma influencia que puede tener una papaya que yo tengo guardada en mi refrigeradora. Esa es la influencia que tiene Saturno sobre mí. Pero cuando uno cree en eso, uno se sugestiona. Entonces es ese el problema. Que si nosotros no entendemos que esto es una creencia y nos separamos de esa creencia, allí es cuando nosotros realmente nos liberamos y ya no nos importan las tales situaciones del Mercurio retrógrado y todo eso.
San Jerónimo nos dijo, la astrología es una falsa ciencia y una forma de engaño, lo que ya hemos hablado a lo largo de toda esta clase. Los cristianos deben apartarse de ella y buscar en cambio la guía de Dios a través de la oración y de la fe. Y como les quiero recordar, ahorita que estamos en la mitad de la clase, que Richwell tiene un grupo de estudio en donde nosotros estamos todos los días sábados, nos reunimos a hacer estudios de distintas partes de nuestra fe católica, en donde nosotros podemos apartarnos de estas cosas engañosas y buscar la verdad, porque nosotros tenemos que ser, digamos, buscadores de la verdad. Tenemos que ver por la verdad, no por engaños. Así que les recomiendo que se comuniquen con Richbel para que se unan a ese grupo de estudio. Es un grupo muy, muy bonito con muchas personas que estamos en este estudio de apologética y que estamos profundizando mucho en diversas clases. Cada clase es un tema en particular al cual lo desmenuzamos y lo atendemos hasta fondo. Santa Catalina de Siena nos dice, la astrología es una vanidad y una ilusión, lo mismo que ya hablábamos antes, una vanidad. Los cristianos deben poner su confianza en la providencia divina y no en las supuestas influencias de los astros. Vamos a ver qué han dicho los papas a lo largo de la historia sobre la astrología. El papa Zacarías nos dijo, los cristianos deben evitar la astrología y cualquier forma de adivinación, ya que estas prácticas son contrarias a la fe de Dios y a la confianza en la providencia. El Papa Inocencio VIII nos dijo, la astrología es una falsa ciencia y una forma de idolatría, lo que ya hemos dicho, ¿no? Una forma de idolatría. Los cristianos deben rechazarla y poner su confianza solo en Dios. Tercero, tenemos el Papa León X, quien dijo, la astrología y otras prácticas similares son engañosas y van en contra de la fe de Dios. Los cristianos deben abstenerse de ellas y confiar en la sabiduría divina. Cuarto, el Papa Paulo III. Él nos dijo, la astrología es una superstición y una forma de idolatría. Los cristianos deben evitarla y buscar la guía y la voluntad de Dios en sus vidas. Vemos cómo a lo largo de los años, de los siglos, se ha enfatizado en eso. Y vemos, estamos en 2023 aún manteniendo una creencia absurda de hace 3000 años. Increíble, increíble. A pesar de que la iglesia ha estado diciéndonos constantemente, no lo hagan, no lo hagan, seguimos, seguimos, por favor, no podemos seguir haciendo. Veamos lo que dice el catecismo sobre los horóscopos. En su párrafo 21:16, el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: todas las formas de adivinación deben rechazarse. Es un recurso a Satán o a los demonios, evocación a los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone que desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia es la lectura de las líneas de la mano, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, esto en otras palabras por decir la interpretación de los sueños, el recurso de mediums, esconde una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que es un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor temeroso que debemos solamente a Dios. Es decir, que nosotros cuando hacemos uso de este tipo de prácticas, lo que estamos buscando en todo caso es una protección oculta, como que estamos buscando hacer trampa en nuestra vida. Queremos algo que nos pase en una decisión o en algo que nos ha sucedido y que nos ayude de una manera, como tener una falsa guía o una cosa que nos pueda ayudar. Y realmente lo que estamos es cayendo en una trampa de Satanás. Así que nosotros el único temor que tenemos que tener es a Dios, que es en donde empieza la sabiduría. Al temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Y nosotros vamos a ser sabios, nosotros queremos ser sabios, queremos ser santos, porque Dios nos quiere santos. Entonces, démosle la espalda a este tipo de situaciones. Vamos a ver qué hacer si hemos caído en la astrología, porque esto es importante. Si ya hemos caído, si hemos, a lo largo de toda esta clase hemos visto
y habrá personas que han hecho como una recapitulación en sus vidas y han dicho, oh sí, yo sí una vez estuve en eso, o me hice ver mi carta natal, o acudí a una bruja. Bueno, pues vamos a hacer un examen de conciencia. Eso es lo primero que tenemos que hacer, un examen de conciencia. Y para hacer este examen de conciencia, yo aquí les tengo unas preguntas que son las que tenemos que hacernos. Primero, ¿he buscado información sobre mi futuro a través del horóscopo? Si lo has hecho, tienes que decir sí. Antes de tomar decisiones, ¿he consultado con astros o con brujas? ¿Y cuáles decisiones? Por ejemplo, antes de iniciar una relación, antes de aceptar un trabajo, antes de enfrentar una pérdida, a veces nos sucede mucho, ¿no? Que muere algún familiar o perdemos nuestra casa, o sea, estamos en una situación así bien difícil. ¿Hemos consultado este tipo de poderes ocultos o de brujas? Si estás, o sea, si eres culpable de eso, tienes que decir que sí. Tercero, he confiado en amuletos como pulseras, cuarzos, la piedra de mi signo. Tengo ese tipo de objetos, los tengo. Tengo un cuarzo o una cosa de estas. Si es así, tienes que decir que sí. Cuarto, he intentado cambiar o influir las circunstancias usando métodos ocultos. Es decir, que, por ejemplo, tengo un jefe, por ejemplo, que es malo, que me explota, que me hace trabajar mucho, o una compañera de trabajo que me envidia, todo ese tipo de cosas siempre se escucha, que me envidian. Y para supuestamente contrarrestar eso, acudo a métodos que no tienen nada que ver con Dios, sino que acudo a ya sea a amuletos, ya sea a hechizos o como se dice en inglés, spells, no sé cómo se dice en español, encantos. Si has hecho eso, bueno, vas a tener que decir que sí. 5. He buscado consejo en brujas. Para cualquiera de estas circunstancias, si he buscado consejo en brujas, si ha sido así, vas a tener que decir que sí. 6. He fomentado esta creencia. Si has fomentado esta creencia, si tienes alguna amiga a la que le has dicho, acompáñame que me voy a hacer leer las cartas, o si esa persona tiene algún problema, tú le has aconsejado, hazte leer las cartas, yo conozco una señora que sí. Entonces, vas a tener que decir que sí. 7. ¿He descuidado mi relación con Dios por acudir a estas prácticas? Y sí, si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, pues te tengo que decir que lamentablemente vas a tener que responder que sí. Así que, mis hermanos, estas son las preguntas del examen de conciencia que deben ustedes hacer para ver si es que tienen algo que ir a confesar. Sí, digo Jehová porque es lo que me sale en Google, pero yo soy católica. Y sí, perdón por eso, alfa y omega, yo soy católica, yo tengo la Biblia católica, la Biblia, ¿cómo se puede decir? Física, pero cuando voy en Google me busca directo eso. Ya para la próxima les prometo que voy a corregir eso. Gracias por la sugerencia, porque sí, a mí también un poco como que me choca, ¿ya? Yo tengo una Reina Valera y sí, eso me choca bastante, pero para la próxima diapositiva sí les prometo que voy a usar la palabra Yahvé, o Yahweh, que es la que nosotros estamos acostumbrados, porque sí, a mí también me chocaba, pero bueno, ya hice las diapositivas usando Google y me sale pues directo. Bueno, este, ¿qué estábamos diciendo? Ah, ya. Entonces, tenemos que hacernos este examen de conciencia para saber qué es lo que nosotros vamos a ir a nuestra confesión a confesar, ¿no? Vamos a admitir. Y porque a veces decimos, no, pero si yo no he hecho este tipo de cosas, yo no soy idólatra, yo no soy esto. Pero yo antes les preguntaba a las personas que sí no eran. Sí, y eso de preguntarles a las personas que sí no son es como es una forma de fomentar esta creencia. Así que cuando uno es mejor ni siquiera preguntar. Otra cosa es decirle, oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿No? Y eso es porque yo quiero saber para cuando yo te vaya a hacer una sorpresa o te mando un regalito o una cosa de esa. Pero muy distinto a hablar del signo,
porque es algo, como ya dijimos, es una clasificación arbitraria de las personas. Bueno, luego que hacemos nuestro examen de conciencia, nosotros podemos acudir a confesarnos de una manera bien, se puede decir, minuciosa de todas estas cosas que hemos hecho para que el sacerdote nos dé la guía. Él es el que nos puede dar la guía, porque recordemos que el sacerdote cuando está en el confesionario está hablando por medio de él, está hablando Jesús. Entonces, nosotros le vamos a hacer una confesión bien hecha, él nos va a dar un consejo bien dado y nos va a dar una penitencia que esté acorde al nivel de nuestro pecado. Y una vez que nosotros hagamos esa penitencia, tenemos que hacerla con una forma bien, digamos, con un corazón contrito, o sea, con un verdadero sentido de, hay que contestar el signo de la señal de la cruz. Sí, sí, es verdad. Vamos a hacerlo con un corazón contrito, tenemos que hacerlo con una verdadera forma de querer cambiar, porque sin hacer una renuncia total a nuestro pecado, nosotros vamos a reincidir. ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que no estamos renunciando? Cuando nosotros confesamos lo mismo nuevamente. Cuando nos confesamos lo mismo nuevamente, significa de que no estamos renunciando totalmente al pecado. Pero eso no significa que nosotros no podamos caer, porque somos humanos y caemos, es cierto. Pero al hacer digamos, una confesión constante, es decir, si nos confesamos cada 3 meses o cada mes, de acuerdo a la necesidad, nosotros podemos llevar así como más un registro espiritual de cuáles son nuestras debilidades más grandes, porque cada uno de nosotros tenemos debilidades en ciertos aspectos de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, tengo la debilidad que soy muy impaciente y me enfado. Entonces, yo ya sé que, uy, nuevamente voy a tener que confesar eso. Uy. Entonces, ya sé que esa es mi debilidad y en esa parte de mi personalidad tengo que trabajar si es que yo quiero, sinceramente, ser santa como Dios quiere que nosotros seamos santos. Ahora, otra forma también de mantenernos en ese estado de gracia en el que salimos una vez que hemos hecho nuestra penitencia y hemos hecho la renuncia total a todos este tipo de actos adivinatorios, es la oración diaria. Porque el rosario es un arma que siempre yo he escuchado que te dicen que es un arma contra Satanás. Y es verdad, porque Satanás y María están en oposición. Esto justamente en un artículo que escribí para mi página, en donde podemos ver, ese artículo ya está publicado, que hablo de María como la mujer de las revelaciones, del libro de revelaciones. Allí se habla cómo María está opuesta al demonio. Entonces nosotros cuando hacemos el rosario, nosotros estamos prácticamente aplastando la cabeza de Satanás. Así que el rosario tiene que ser a diario, en especial cuando nosotros nos vemos rodeados de tentaciones. Y aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde yo estoy, hay muchísimas tentaciones. A mí me encantaban todas esas cosas de adivinación, de Wicca, de todas esas cosas, incluso hasta la estética yo la he cambiado, porque me gustaban esas lunitas, esos planetitas, todo eso yo ya lo he sacado de mi vida para que ni siquiera su imagen me recuerde nada a mí de eso. Y yo he hecho o sea, he barrido todo con todo en eso y lo que me he ahora lo he reemplazado porque siempre, recordemos que nosotros como humanos siempre cuando sacamos algo de nuestra vida tenemos que introducir otra cosa, porque nosotros como humanos nuestra psicología detesta el vacío. Nosotros no nos podemos quedar sin pensar, tenemos que tener algo para reemplazarlo. ¿Y con qué lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar con el rosario. Es decir, en lugar de, si teníamos esa costumbre de consultar todos los días una página del horóscopo, ahora vamos a rezar el rosario, o por lo menos decir el Angelus. Ya, lo vamos a hacer todos los días. Y eso para ya no hacer esa otra actividad en la que nosotros estábamos cayendo en pecado realmente. Y por último, la Eucaristía constante, es decir, por lo menos todos los domingos.
A mí me encantaría hacerla a diario, solamente que la iglesia me queda un poco lejos, pero la Eucaristía constante, todas las semanas, así como los días uno come, todas las semanas uno debe de acudir a la Eucaristía. ¿Y por qué es tan buena la Eucaristía? Me dirán porque es un efecto que tiene transformador en nuestras vidas. Y es por eso que Jesús hizo tanto énfasis en que comáis y bebéis mi cuerpo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ese cuerpo y esa sangre de Cristo tienen un poder como un bálsamo que nos limpia por dentro, nos ayuda a mantenernos en un estado de gracia. Es más, se dice que la Eucaristía nos ayuda a eliminar esos pecadillos veniales que nosotros a lo largo del día hacemos, nos ayuda a limpiarlos. Es como la sangre de Cristo es una sangre tan bendita y preciosa que nos limpia eso. Así que si nosotros la hacemos de una manera constante, nos vamos a mantener en un estado de gracia constante. Y eso es algo maravilloso, porque nadie sabemos el día de nuestra muerte. Si nosotros morimos, vamos a estar en gracia de Dios y no vamos a pasar tanto tiempo en el purgatorio haciendo una limpieza. ¿Por qué? Porque ya hemos estado haciendo una Eucaristía constante y esto nos va a reducir nuestro tiempo en los tiempos postreros en el purgatorio, nos va a eliminar. Así que por Dios, yo les recomiendo Eucaristía constante para poder evitar ese tipo de cosas. Y eso sería pues lo que debemos hacer. Por último, les traigo este salmo, que esta sería lo que realmente nosotros deberíamos hacer cuando queremos cosas, cambios en nuestras vidas. Y es, regocíjate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esto para la persona que me hablaba que sí, que Jehová, ese sí me acuerdo que sí lo cambié porque sí, de verdad que sí, un poco me choca un poquito, pero bueno, es verdad, regocíjate en el Señor. Esa es lo único que nosotros tenemos que hacer, nada de ley de atracción, nada de astrología, reiki, yoga, no, es el Señor, es nuestro Señor todopoderoso, Jesús, el Espíritu Santo que ingresa a nosotros cuando nosotros estamos así como sintonizados. Él es el que nos va a dar realmente la orientación, no las cartas, no la astrología, no ninguna de ese tipo de cosas. Es nuestro Señor. Entonces, aquí les voy a poner mis redes sociales. Les dejo mis redes sociales para que puedan visitarme. Les agradezco muchísimo su apoyo. Yo recién estoy comenzando con esto. Tengo ya algunos artículos. Me encanta escribir y ese es el talento que Dios me ha dado. Yo ahora se lo estoy dedicando por completo a Él. Y he escrito este libro de la oscuridad a la luz, en donde explico mi proceso de conversión y todas estas creencias erróneas que yo tenía. Allí hablo de muchas otras más cosas, de la reencarnación, de el yoga, los chakras, todo ese tipo de cosas que vamos a hablar aquí en nuestras clases. En mi libro, que lo pueden encontrar en Amazon, allí hablo mucho más a profundidad de ello. Y lo bonito que tengo en mi libro, como dicen, alábate pato, yo misma me alabo, es que el libro lo he llenado de muchas fuentes, es decir, el libro lo que es, mi librito es un punto de inicio para que ustedes puedan profundizar en nuestra hermosa fe católica, porque allí he puesto muchas fuentes en donde nosotros podemos tener un punto de partida para poder profundizar. Y en mi página web, Soldier of Truth Publishing, ustedes pueden encontrar, si se suscriben al boletín, el libro electrónico Creciendo en la Fe, Hábitos Diarios para Católicos, en donde les comento eh, todas las cosas que nosotros tenemos que hacer a diario. Es como un recopilatorio de todo lo que nosotros tenemos que hacer a diario para tener una vida espiritual conforme a nuestra fe católica. Y bueno, esta ha sido la clase de hoy. No sé si Richbel se encuentra presente. Él me decía que estaba lloviendo y que se podía quedar tal vez sin servicio eléctrico. Así que no sé si él estará allí, por allí atrás, para que abra a las preguntas o si hay alguna pregunta o alguna duda.
En todo caso, les comento para la clase que viene, vamos a hablar sobre otro tema muy interesante en el cual estuve inmersa muchísimos años, que es el Feng Shui. Esto es una creencia, en cambio, una creencia china y que también nos lleva a idolatría. Y vamos a ver cuáles son todos sus peligros, qué nos dice la Biblia sobre eso y por qué debemos que evitarlo, cómo reconocer está bien y qué está mal para evitar, recordemos, no nos podemos desviar de nuestro camino católico. El camino es estrecho, no podemos mirar hacia los lados, no nos podemos ir para un lado, porque por un poquito, un grado que te desvías a lo largo del tiempo, vas a estar muy lejos de nuestra fe y te vas a perder de todas las cosas tan maravillosas que se encuentran solamente dentro de nuestra iglesia católica. Wow, qué clase tan magistral, de verdad que sí, hermana. Hoy hemos aprendido mucho y ciertamente no pude estar presente porque estaba lloviendo para acá, se me fue el servicio eléctrico, luego regresó y bueno, aquí estamos, ¿no? Pero sí pude escuchar allí por el teléfono, ¿verdad? Estaba siguiendo lo que era la clase y de verdad muy buena, te felicito y bueno, agradecido también por haber aceptado, ¿no? Estar aquí en el canal y bueno, compartir esa clase cada miércoles, ¿no? Temas diferentes pero relacionados con la misma área que es la nueva era, ¿no? Sí, claro, claro. Es que la nueva era tiene mucho, o nos ofrece mucho, ofrece, pongámosle así entre comillísimas. No es nada cierto lo que nos ofrece, pero sí tiene para todos los gustos. Y como tiene para todos los gustos, a alguien le va a gustar una de estas cosas y por desconocimiento, ignorancia o ingenuidad, a veces nosotros Sí. creemos, no nos pasa nada, no realmente. Y en realidad sí. Así que mi meta No. es advertir, Sí, advertir. no, y sabes que de hecho mi suegra me estaba diciendo ahorita, estamos hablando aquí, que quería escuchar el programa. Y yo, bueno, ahí está grabado. Ah, Cualquier sí, cosa claro. ahí va a estar y bueno, también lo compartí por WhatsApp, en el grupo de las familias, porque lamentablemente siempre hay personas que pues caen en esto, pero ya sabemos que puede ser por curiosidad, por ignorancia, pero bueno, nosotros cumplimos con compartirlo, ¿no? Lo que es esta información. Así es, cumplimos con compartir y con ser como mensajeros del Señor, porque el mensaje está dado, la verdad Exacto. revelada está en la Biblia y la Biblia es clarísima con respecto a esto de la astrología. Así que por Dios, por muy seductor que se vea, o por muy inocente, o por mucho que digas, ay, bueno, pero yo solamente estoy leyéndolo, yo no le hago caso, ya Mm, estás haciéndole la apertura. Así que exacto. ni siquiera por curiosidad, no, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, como dijo un hermano allí, ¿para qué vamos a ir a la astrología? Por eso vamos al Santísimo y ahí tenemos a Dios cara a cara, ¿no? Y es muy cierto. Así es. Bueno, no sé si hay hermanos en el chat que tengan alguna pregunta que quieran hacer relacionada con el tema o si les quedó todo claro. Pues de verdad que a mí me sirvió de mucho, ¿no? Porque había algunas cosas que había estudiado, sí, pero bueno, siempre hay detalles que a uno le faltan y pues para eso están estas clases, ¿no? Que vamos a tener cada miércoles aquí en el canal. Claro que sí, y ya lo saben, en mis redes sociales también me pueden hacer sugerencias de otros temas si quieren que hablemos de otros temas, porque Exacto. hemos visto que hay cosas que nosotros hacemos y sin pensar que son malas, y, y pensamos que realmente no estamos ofendiendo a Dios o que en realidad no, pero si yo también voy a misa, y cuál es el problema de mezclar la misa con estas cosas del New Age. Eh, hay un grave problema con eso y tenemos que mantenernos puros en nuestra devoción, digamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, no veo preguntas allí, solamente veo comentarios asertivos, ¿no? De no a la astrología. Bueno, por allí preguntaban sobre el Feng Shui, pero eso lo vamos a hablar en la próxima Sí, clase, ¿verdad? para la próxima clase vamos a hablar del Feng Shui, que estuve yo involucrada. Es más, yo me ganaba la vida con eso. Me ganaba la Sí, vida con eso. Y eso es en lo que hablábamos de la renuncia. A veces es cuando es más difícil renunciar, cuando uno obtenía dinero de eso. Y cuando uno eso. ha tenido ingresos
por medio de este tipo de situaciones, es más difícil dejarlo porque los ingresos, pues, ¿no? Que uno necesita comer, ¿no? Y tenemos que ver que Dios, Él provee, confiar en su providencia y dejarlo todo. Bueno, ese es mi canal, allí como pueden ver tengo algunos videos, Ujú. les animo a que me sigan para eh, poder continuar, ¿no? Con esto. Para mí es un honor dedicarle mi tiempo completo al Señor y ya no hacer otras cosas. Pues como decía antes, estaba tan inmersa en estas cosas que me y daba ingresos económicos las, las cosas de Satanás directamente, hay que decirlo, de Satanás. Sí. Y me he quedado sin ingresos desde que... Pero digo Pero yo, no importa, Dios provee, de verdad, porque hermana. siento que era dinero mal habido, Sí, sinceramente. sí. Pero Dios no Así abandona, que Dios provee al que le sirve realmente. Y yo lo digo por experiencia sí. porque lo he comprobado, ¿no? Mira, aquí tenemos algunos comentarios. A ver, dice, eh, trata con angeleología. Dice, mucho del New Age trata con angeleología. Creo que eso también lo vamos a tratar, ¿no? En una de las clases. Esa no la tenemos programada, pero la podemos dejar para algún futuro, ¿no? Porque Exacto. en la tecnología también el problema está en que se disfraza de catolicismo. Y Sí. ahí está el problema. Se disfraza. Y recordemos, nunca olvidemos, Satanás o Lucifer era un ángel. Así que cuidadito con qué ángeles nosotros estamos invocando. Nosotros Ujú. tenemos que conocer, solo nosotros podemos invocar a nuestro ángel de la guarda o a los ángeles que están mencionados en la Biblia. Pero si nos vamos más allá, cuidado. Sí, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿la medicina alternativa entra en los elementos de la nueva era? Te saluda Víctor Gamboa. Ah, es el doctor Víctor Gamboa, un amigo Ah, de nosotros. ok, Sí. sí. Y eso en la medicina alternativa, de eso sí, creo, me parece que sí lo tenemos programado para más adelante, el Ujú. tema de la sanación pránica, la sanación, el Reiki. En el día que vamos a hablar del Reiki, vamos a hablar de todo esto de las medicinas alternativas, porque están tan extendidas que incluso cuando mi madre estaba en el hospital por enferma de cáncer, en el hospital en Guayaquil que se llama Solca, es la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, es un hospital muy conocido sobre el cáncer. Dentro de ese hospital hay un área de Reiki. ¿Te puedes Mm, imaginar? En el vale. hospital, en lugar de que hayan, no sé, que hayan más capillas, Capilla, pero no, sí. hay Reiki. Entonces están, sí, me pareció a mí una cosa tenaz, tenaz. Bueno, en Sí. esa época yo estaba en el ateísmo, así que yo decía, ay, sí, pseudociencia, pero bien que luego después me metí en eso, así que eso es lo irracional de estar, porque la medicina alternativa es algo que se le da a las personas cuando están en casos desesperados. ¿Y quién no está más desesperado que alguien que tiene cáncer? Así Exacto. que sí, vamos a Se tratar. aprovechan de Ujú. eso realmente, de la desesperación de las personas. Sí, sí, Em, vamos a tratarlo. Camila dice, ahora lo que está full es el mindfulness. Ah, El el mindfulness, mindfulness. sí. Sí. Eso tampoco no lo tengo en una clase programada, pero también estuve También se va a muy añadir. involucrada en eso y Sí. es sí, Dios mío, es que he estado en todo, Dios, qué desgracia. Y sí, también existen peligros en el mindfulness y podemos dejarlo para un futuro como un tema a desarrollar solo Claro. sobre eso, porque es tan vasto y está tan en auge que tenemos que advertir a los católicos, a Ujú. huirle como a la peste. El Sí, padre dice, Hayton habla sobre eso. habla sobre ello, Oh, ya. dice. Sí. Oh, La nueva era lo ponen como atractivo para atraer personas a su lado. Sí, ciertamente. Aquí tienen otra ciertamente, sí. pregunta. ¿La acupuntura hace parte de esto? Sí, He visto que sí, estaba justamente anoche viendo, descubrí un canal católico en inglés muy bueno que se llama Catholic Truth, muy bueno.
y habla sobre esto de la acupuntura. Me quedé como a las locas porque esto de la acupuntura es algo que yo nunca me he metido tanto en eso, pero pensaba que no era algo malo, pero si te pones a pensar, la acupuntura lo que habla es de que en el ser humano existen meridianos de energías en los cuales fluye y todo eso. Tenemos que nosotros como católicos ser bien escépticos cuando escuchamos la palabra energías, porque Sí, Dios no es energía, Dios es Padre. Dios es una persona con la que nos podemos relacionar. Y el New Age siempre habla de lo divino como algo impersonal, como un panteísmo, como una cosa de, de la cual nosotros podemos, como una fuente, una cosa que viene energía, que cae. Entonces, sí, no he pero estudiado a fondo la acupuntura, pero ya cuando me hablan de energías, nosotros tenemos que ser se muy, encienden las alarmas. eso es una bandera roja, sí. Sí. Clau dice, donde yo estaba era full nueva era, estudiábamos teosofía. Sí, también esa Claro, forma parte de ello. también forma parte de ello. Y sería bueno que podamos nosotros conversarlo con Clau, porque me parece que en la clase pasada también hablaba de eso. Sí, sí, Y es muy interesante de que compartamos nuestras experiencias, porque así podemos nosotros ayudar a otras personas que puedan estar en eso y que tengan esas como alarmas, como lo que hablamos. exacto. Claro, más que todo el testimonio de ustedes, la experiencia que han tenido ustedes, pues va a ayudar a otros a que no caigan en eso. Así es, así Ah, es. me dice, el curso de milagros también es de la nueva era. Exacto, exacto, también es de la nueva era. ¿Por qué es lo que el curso de milagros habla de que nosotros somos dioses, que Ujú. nosotros somos sabiduría? Te dice, tú eres sabiduría, tú eres Dios. Y no es verdad, tú no eres Dios, tú eres un hijo adoptado de Dios. Tú no eres Es, sabiduría, tú puedes alcanzar la sabiduría por medio del temor a Dios. Entonces, exacto. los cursos de milagros te quitan esos conceptos, te quitan el concepto de pecado, te quitan el Sí, concepto de redención, te quitan el concepto de que necesitas un salvador. Entonces, al quitar estas cosas, nos están dejando a nosotros en el centro de todo. Eso es prácticamente satanismo, porque si vemos lo que el satanismo es el culto al yo. ujú. Entonces, muchísimo cuidado con esos cursos de milagros porque se escuchan cristianos, se escuchan y son falsos, es Sí. falso. Por aquí dicen, el Papa se hizo acupuntura. Pues no sé. Habrá que ver si eso es verdad o no. No sabemos. Tenemos, tenemos que orar por el Papa. Yo antes era así una odiadora del Papa, tengo que admitirlo, Es buen pero me punto. di cuenta de que hay que tener al Papa como una persona que se puede equivocar como nosotros y que está en una posición muy delicada. Lo que nosotros tenemos que hacer por él no es Orar. criticarlo, mucho menos condenarlo, es orar por él. Y Por eso el él mismo nos pide eso, que oremos por él. mismo lo pide y nosotros cada vez que vamos a una misa pedimos en las oraciones por el Papa, ¿verdad? Ujú. Entonces, hagámoslo no solamente como loritos, así que repetimos, sino que de corazón. Pidamos por el Papa porque él es nuestro pastor, como quien dice, el que nos está llevando a toda la iglesia. Y aunque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, eh, nosotros tenemos que ayudar al Papa, porque imaginen si nosotros como personas así laicas estamos también sometidos a tentaciones, a cosas que nos suceden. Ahora Cuanto más imagínate él. el Papa. Sí. Sí. Aquí el hermano Luis Manuel dice, me recordó algunas cosas, excelente. Eso es lo que buscábamos. Para los que ya conocían del tema, pues recordar o reforzar o bueno, aprender también, ¿no? Sí, sí, por eso me interesaba muchísimo hacerles el examen de conciencia para que tal vez hayan cosas que hayamos hecho y que nosotros pensemos que son inocentes
para que reconozcamos que están mal, porque a veces nosotros hacemos una confesión mal hecha y después Ujú. seguimos con estados de ansiedad, con estados de culpa y no entendemos por qué. Es porque algo nos faltó de confesar. Hay que confesar todito, todo, todo, todo. Sí. Y aquí Cloud pues nos completa todo lo que forma parte de la nueva era. Hipnosis, mindfulness, Feng Shui, Tarot, Ouija, rituales chamánicos, bailes energéticos, yoga, meditación, Reiki, flores de Bach, son parte de la nueva era. Ujú. Y dice que hay canciones de la nueva era donde en la letra dicen yo soy el que soy. Sí, es que ni siquiera lo ocultan, o sea, ellos son muy directos también a veces. Blasfemísimo, porque quien dijo yo soy Es Dios. es Dios. Sí, Nosotros no somos. Y bueno, eso lo vamos a ver a fondo cuando hablemos de la metafísica cristiana, entre comillas, exacto. porque es algo que ahí hablan sobre el yo soy, que es algo completamente satánico, la forma como ellos lo hacen, y que Mm. nos separa completamente de nuestro Señor Dios, de Sí, nuestro Padre. ese es prácticamente el satanismo de Anton LaVey, ¿no? Él fue el que puso esa de la iglesia satánica, ¿no? Claro, Anton LaVey es más así, directo, más frontal, con los cuernos y todo, pero el problema con estas cosas de la nueva era o del New Age es que se disfrazan de una forma bonita, con Sí, colores también. pasteles, con cosas así coloridas, pero Sí. que en realidad todas son el fondo Podemos satánico. decir que ha tenido como que un cambio, ¿no? Porque antes era solamente oscuridad, negro, morado, el gótico, ¿no? Que prácticamente venía siendo lo mismo, ¿verdad? Y ahora lo quieren presentar como algo bonito, algo, como tú dices, colorido, pastel, Hoy etcétera. el arte. Para cambiar esa imagen tétrica que tenían, pero sigue siendo el mismo daño, sigue siendo lo mismo. Exactamente, y nosotros tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque como su estética es agradable, y Ujú. bueno, tal vez ay, no, a mí no me gusta el negro, el oscuro, ese tipo de cosas, pero estamos cayendo por los unicornios, los arcoíris y todas esas otras cosas que también a la larga es su mensaje que nos está llevando a esa perdición, al retirar a Dios y a ponernos a nosotros en ese lugar donde debería estar Dios. Y estamos Exacto. convirtiéndonos a nosotros mismos en nuestros ídolos o Ujú. poniendo a ídolos a otras personas que no tienen el lugar de Dios. Dios no tiene reemplazo. Y si nosotros lo Sí. reemplazamos con algo, la consecuencia ya la conocimos, ya la vimos en las, en las slides que hablamos. Ujú. Aquí hay otro comentario interesante de Fernando. Dice, en eso hay que aclarar, porque el uso de farmacopea herbaria entra como alternativa y beber un yuyo para una enfermedad no es diabólico. No sé qué puedes decir allí. Es que mira, es que sí, por eso es que ya en este momento como que no quisiera ir a fondo en todo eso, porque si no nos vamos a quedar de largo. Pero claro, vamos a hablar de la medicina alternativa como una opción a la medicina, digamos, alópata, que es la medicina, digamos, que nosotros cuando vamos al doctor y todo eso, lo normal. Ujú. Ya, esa es la medicina alópata. Pero la medicina alternativa sí pueden hablar, sí, de hierbas o de cosas así, eso no hay problema. Pero cuando ya empiezas a meter la palabra energía, ahí te tienen que sonar las Ahí alarmas. es donde Y viene el ahí es en problema. donde la acupuntura o la Eso. sanación pránica, todo ese tipo de cosas, ahí entran en juego las energías, tales energías o los chakras, que sí, que el Ujú. chakra del plexo solar, que todo ese tipo de cosas, allí es cuando ya tenemos que nosotros ponernos bien escépticos, Sí. Está un ¿ya? comentario nuevamente del hermano Víctor Gamboa. Dice, yo soy de Guayaquil y conozco muy bien el hospital de Solca. Efectivamente, es así como dice la expositora. Excelente programa, Rich. Mi hermano Gracias, yo demonólogo. también. Él es demonólogo católico. Muy bueno. Ay, gracias, gracias, Carlos Gamboa. Yo también soy de Guayaquil, estoy viviendo ahora en Los Ángeles, pero sí conozco Guayaquil como la palma de mi mano y sí, lamentablemente se han entrado todas estas cosas así por la puerta grande y están
todas estas cosas New Age están metidas no solamente en los hospitales, sino que también lo vemos en la Casa de la Cultura, lo vemos en los museos, en instituciones del gobierno que están difundiendo todas este tipo de cosas falsas de, de los chamanes, de las culturas ancestrales y todo eso, que lo que están haciendo es rechazar el cristianismo prácticamente, porque ¿qué fue lo que hizo la iglesia cuando vino aquí? Vino a evangelizar a las personas que estaban aquí, que no conocían a Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Quieren rechazar al cristianismo para volver a estas cosas, según ellos, ancestrales. Pero eso es un eufemismo simplemente para decir que, para atraer cosas del demonio. Porque si es algo que tiene que ver con energías o con espíritus y cosas así, prácticamente estamos hablando de Satanás. Aquí hay otra pregunta de Clau. Dice, la frecuencia en algunos HZ en especial para escuchar música sanadora también está dentro de eso. Uy, sí, me estás trayendo muchos temas, Clau Puente. Gracias, porque esos temas ya me había olvidado. Y sí, eso también hay cosas. Bueno, es que te digo, fueron más de 30 años fuera, alejada de la Iglesia Católica. Y sí, esa tal música sanadora también, ese tipo de cosas que se conocen como mensajes subliminales o cosas así, entran al subconsciente a quererse meter con cosas dentro directamente a nuestro subconsciente, no de forma consciente, sino al subconsciente. Así que hay que tener sumo cuidado con eso también. Es mejor dedicarse a escuchar música sacra, y no escuchar ese tipo de cosas que supuestamente tienen mensajes, porque nosotros estamos abriendo puertas que no conocemos, así que es mejor evitarlo. Así Sí. que bueno, para la que viene vamos a hablar del Feng Shui, ahí también, para ya no extendernos demasiado. Claro, claro. Y bueno, hacer nuevamente la invitación a los hermanos. Si les gustó este programa, la clase de hoy, pues ya saben que las que vienen van a ser mucho mejor, van a ser muy interesantes. Y pues inviten a las personas que ustedes conozcan, que bueno, deban conocer sobre este tema, compártanle el link por WhatsApp, por Facebook, pero hagan llegar la información. Eso es lo que importa realmente. Porque empezamos ahorita con un tema así como que suave, porque ya más adelante vamos a ir ya a los temas más pesados. Y bueno, ya espero verlos en la siguiente clase el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, próximo miércoles, ajá. Ya, ok. Sí, de verdad Entonces que ha me estado muy despido. interesante. Les agradezco muchísimo, te agradezco tanto esta oportunidad para poder difundir mi trabajo y poder hacer este tipo de apostolado que quiero hacer, de tratar de evitar que la gente se desvíe del camino, porque así como yo me desvié y en el pasado yo ayudé a desviar a otras personas, asimismo hay otras personas que pueden estarse desviando de su camino, y no hay nada mejor que permanecer en nuestra hermosa iglesia, que no hay nada mejor que nuestra iglesia católica. Es tan hermosa y cuando la conocemos a fondo nos enamoramos de ella y ya no vamos a salirnos. Amén, amén, así es. Nuevamente agradecido contigo, hermana, por aceptar, ¿no? Aceptar hacer estas clases todos los miércoles aquí en el canal. Nuevamente la invitación a los hermanos para que vayan a suscribirse a tu canal si no lo han hecho, vean los videos que también están muy buenos, igualmente tu página. Bueno, también agradecerles, ¿no?, a los que le han dado me gusta, los que lo han compartido, porque así nos permiten llegar a más personas, que es lo que buscamos. Y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Que tengan una feliz noche, hermanas. Gracias Gracias, por feliz todo. noche. Les agradezco. Adiós. Ujú. Bien. Está muy bien.